El sonido de mi cuerpo golpeando el suelo en la cena de Navidad no fue la peor parte. Fue el silencio que siguió. 23 miembros de la familia, y ni una sola persona me ayudó a levantarme. Ni siquiera mi madre. Soy Ximena Garza. Tengo 29 años. Y hasta esa noche de diciembre, pensaba que sabía cómo era tocar fondo. Resulta que tocar fondo tiene un sótano, y huele a la colonia de mi padrastro mezclada con agujas de pino y traición. Antes de continuar, por favor, denle al botón de me gusta y dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo y qué hora es allí. Gracias. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a la Nochebuena en la reunión anual de los Garza Montenegro. Ya saben el tipo, suéteres a juego que en realidad nadie quiere usar, comida suficiente para alimentar a un pequeño ejército y el drama familiar cociéndose a fuego lento justo debajo de la superficie como una salsa mal sazonada. Francisco había sido mi padrastro durante 10 años, pero esa noche estaba en su máximo esplendor. Había estado bebiendo su vino de cosecha especial desde el mediodía, que yo sabía que no era más que el mejor vino de City Market vertido en un decantador elegante. Se pasó toda la noche haciendo pequeños comentarios sobre cómo yo estaba sentada en un lugar privilegiado, en la mesa, sobre cómo algunas personas se ganan su sitio y otras simplemente lo heredan. Mi prima Jessica no dejaba de lanzarme miradas que decían, ¿qué le pasa esta noche? Entonces, exactamente a las 7:47 de la noche lo recuerdo porque estaba mirando el reloj de pie para evitar el contacto visual. Todo cambió. La puerta se abrió de golpe con ese aire dramático que solo Brenda podría lograr. Mi hermanastra llegó con 2 horas de retraso, con bolsas de compras de diseñador en la mano a pesar de haberse declarado en bancarrota el mes pasado. Toda la cara de Francisco se iluminó como si fuera la segunda venida. Lo que sucedió después todavía se reproduce en cámara lenta en mi mente. Francisco se levantó, caminó hacia donde yo estaba sentada, el mismo asiento que había ocupado durante 29 años, el asiento que mi difunto padre solía llamar el trono de Ximena, y anunció a todos que su hija de verdad necesitaba un lugar adecuado en la mesa. Como no me moví lo suficientemente rápido, agarró mi silla mientras yo todavía estaba en ella y tiró. Intenté levantarme, me enredé en el mantel y caí con fuerza. Mi cadera golpeó el suelo de madera. Mi vestido se rasgó y la salsa de arándanos salió volando. Pero la peor parte, el silencio. 23 personas, incluida mi propia madre, se quedaron sentadas como si estuvieran viendo una función de teatro con cena. Mi abuela soltó un pequeño jadeo, del tipo que suele reservar para cuando alguien usa el tenedor equivocado. El tío Beto, bendito sea su mal gusto, tenía su teléfono fuera y lo estaba grabando todo, probablemente pensando que sería gracioso para su página de Facebook. El rostro de mi madre tenía esa expresión congelada que había perfeccionado a lo largo de los años, la que decía que no veía nada, no oía nada y no diría nada. Mientras me levantaba, con la salsa de arándanos manchando el vestido antiguo de mi abuela, oí a Francisco murmurar algo sobre que debería estar agradecida de que siquiera me hubieran invitado. Fue entonces cuando lo vi. Su teléfono de trabajo, desbloqueado y boca arriba en la encimera de la cocina. En mi mundo de cumplimiento corporativo, a eso lo llamamos una oportunidad. Me fui esa noche con mi dignidad hecha pedazos, pero con algo más intacto, el viejo ordenador portátil de mi padre escondido en mi coche y fotos de cada uno de los mensajes del teléfono de Francisco. Él pensó que había avasallado a una don nadie. Estaba a punto de aprender que, a veces, la don nadie lo sabe todo. Para entender por qué ese empujón lo significó todo, necesitan saber cómo fueron los 10 años anteriores. Francisco Montenegro entró en nuestras vidas como un caballero de brillante armadura, si las armaduras vinieran de Aldo Conti y los caballeros condujeran BMW de alquiler que apenas podían permitirse. Mi madre había enviudado hacía 2 años cuando Francisco apareció en el grupo de viudas y viudos de nuestra iglesia. Mirando hacia atrás, su presencia allí fue como la de un lobo asistiendo a un grupo de apoyo para ovejas. Fijó su objetivo en mi madre más rápido de lo que Brenda agota sus tarjetas de crédito. El favoritismo comenzó poco a poco. Brenda recibió un coche para su 18º cumpleaños, un Honda nuevo. Cuando yo cumplí 18, Francisco me regaló un abono de autobús y un sermón sobre la autosuficiencia. De hecho, me reí en ese momento, pensando que estaba forjando mi carácter. La ingenua era yo. La universidad fue donde las cosas se pusieron interesantes. Mi padre había establecido fondos de educación para mí antes de morir. Había visto los extractos cuando era más joven,
pero cuando fui a acceder a ellos, estaban misteriosamente agotados. Volatilidad del mercado, explicó Francisco, mientras de alguna manera encontraba más de 1 millón de pesos para la carrera de arte de Brenda en una universidad privada. Ella abandonó en su tercer año para convertirse en una influencer. Su Instagram tiene 247 seguidores, la mitad de ellos bots. Mi madre también se transformó durante esos años. Pasó de ser la mujer que organizaba galas benéficas e imponía respeto a ser el eco personal de Francisco. Lo que Francisco crea que es mejor se convirtió en su frase estrella, como si fuera una muñeca de cuerda programada con 5 respuestas. La verdadera puñalada, el negocio familiar que mi padre construyó de la nada, una pequeña pero rentable empresa de logística, estaba ahora bajo el control de Francisco. Había convencido a mi madre de que lo nombrara director ejecutivo mientras ella todavía estaba de luto. Lo observé pavonearse por la oficina de mi padre, usando sus palos de golf, sentándose en su silla como si se hubiera ganado algo de ello. Pero esto es lo que Francisco no sabía, yo había estado observando más de lo que él creía. 3 años después de su matrimonio, encontré discrepancias en los libros de la empresa durante una cena familiar en la que él había dejado su ordenador portátil abierto. A los 5 años, noté transferencias de propiedad que no tenían sentido. A los 7 años, empecé a guardar copias de todo. El día de Acción de Gracias del año pasado, mi abuela me llevó a un lado en la cocina. Puso algo en mi mano, una memoria USB. El viejo ordenador portátil de tu padre, susurró. El del garaje. No dejes que Francisco sepa que lo tienes. Hay cosas ahí, cosas que debería haberte dicho antes de morir. Luego volvió a rociar el pavo como si no acabara de entregarme una bomba en potencia. Francisco se volvió más audaz a medida que Brenda fracasaba en un trabajo tras otro. Primero, iba a ser diseñadora de moda, luego organizadora de fiestas, luego coach de vida, lo cual era irónico considerando que no podía manejar su propia vida. Cada fracaso costaba miles. ¿Y adivinen de dónde salía ese dinero? De la empresa que mi padre construyó. El patrón era tan claro que podías poner tu reloj en hora con ello. Brenda fracasaría. Francisco se enfurecería por los millennials desagradecidos, y luego, de alguna manera, encontraría dinero para financiar su siguiente desastre. Mientras tanto, yo trabajaba 60 horas a la semana en cumplimiento corporativo, tomaba clases nocturnas para mi título de contadora pública certificada, y todavía oía decir que Brenda era el futuro de la familia. La noche de Navidad, me senté en mi apartamento con hielo en la cadera y fuego en el corazón. El champán que había llevado para el brindis familiar estaba sin abrir en mi encimera. Resulta que la humillación marida mejor con café y rabia. Saqué el viejo ordenador portátil de mi padre, el que había escondido en mi armario durante un año, demasiado asustada para abrirlo, demasiado asustada de lo que podría encontrar o no. La memoria USB que mi abuela me había dado se sentía pesada en mi mano. Esa noche parecía el momento adecuado para mirar por fin. La contraseña era mi fecha de cumpleaños. Mi padre era brillante, pero terrible con las contraseñas. Lo que se cargó hizo que me temblaran las manos. Archivos de correo electrónico que se remontaban a 15 años. Carpetas etiquetadas como seguro, testamento para Ximena, y una que me revolvió el estómago, si algo pasa. El primer descubrimiento me cayó como un jarro de agua fría. El testamento de mi padre, el verdadero, tenía protecciones específicas que nunca había visto. El negocio familiar debía mantenerse en un fideicomiso hasta que yo cumpliera 30 años, con distribuciones obligatorias a partir de los 25. La casa nunca debería haber sido puesta a nombre de Francisco. Había salvaguardias, provisiones, cláusulas que lo protegían todo. Entonces, ¿dónde estaba este testamento durante la sucesión? Agarré las fotos del teléfono de Francisco de antes. Gracias a Dios por su narcisismo, que requirió una sesión de fotos de 15 minutos con el jamón. Sus mensajes de texto contaban una historia mejor que cualquier drama de Netflix. Brenda le debía dinero a gente con nombres como El Gordo Toño y El Mique de Tijuana. Las cifras me hicieron llorar los ojos, más de 3 millones de pesos, quizás más. Francisco había estado haciendo malabares con los acreedores como un artista de circo. Luego encontré la mina de oro, mensajes entre Francisco y alguien llamado Carlos sobre la reestructuración de los activos de la empresa, el traslado de inventario al extranjero,
la creación de empresas fantasma y el uso del negocio familiar como garantía para préstamos que financiaban el estilo de vida de Brenda. En mi campo de trabajo, tenemos una palabra para esto: fraude. Mi teléfono vibró. El grupo de WhatsApp de la familia estaba como loco. El vídeo de mi caída del tío Beto había sido publicado con emojis de risa con lágrimas, pero las respuestas no eran las que le esperaba. La prima Jessica escribió: Beto, ¿qué demonios te pasa? La tía Marta añadió: esto es asqueroso. Mi teléfono sonó. Era Jessica. Me dijo algo que hizo que todo encajara. Había estado haciendo trabajo de asistente legal para un bufete que se encargaba de ejecuciones hipotecarias, y había visto la casa de nuestra madre en una lista preliminar. Francisco había sacado 3 hipotecas sin decírselo a nadie. La casa que mi padre construyó con sus propias manos estaba a punto de perderse para pagar la boutique fallida de Brenda, su camión de comida fallido, su todo fallido. Abrí mi ordenador portátil y empecé a escribir. Cada correo electrónico que escribí estaba programado para enviarse a las 3 de la madrugada a los socios comerciales de Francisco, a la línea de denuncias del SAT, a la oficina de la Fiscalía General del Estado, a los acreedores de Brenda con los estados financieros reales de Francisco adjuntos, y a mi madre con el testamento real. Cada correo electrónico era perfecto, profesional y devastador. 10 años de formación en cumplimiento estaban a punto de dar sus frutos de maneras que mi empresa nunca imaginó. Incluí el vídeo del tío Beto en varios de ellos. Que vieran exactamente quién era Francisco Montenegro en realidad. Me desperté a las 5:58 de la mañana del día de Navidad, 2 minutos antes de mi alarma. Hice café, me senté en el viejo sillón de lectura de mi padre y esperé. Exactamente a las 6:23 de la mañana, el mundo de Francisco comenzó a explotar. La primera llamada vino de Carlos, su socio comercial. Podía oír el teléfono de Francisco sonar desde mi apartamento. Vivía 3 pisos más arriba en el mismo edificio, otra cosa que había manipulado a mi madre para que pagara. Luego otro timbre, y otro. A las 6:45 de la mañana, las llamadas eran continuas. Abrí el WhatsApp familiar para ver el espectáculo. Francisco había escrito: Ximena, ¿qué has hecho? Todo en mayúsculas a las 6:31 de la mañana. A las 6:32, intentó borrarlo, pero 17 personas ya le habían hecho una captura de pantalla. De repente, al tío Beto ya no le hacía ninguna gracia. Su vídeo se había hecho viral en TikTok de la noche a la mañana y tenía 50.000 visitas. Una pausa rápida aquí, amigos. Si están disfrutando de este especial navideño de Karma, por favor, pulsen ese botón de suscribirse y déjenme un comentario. Cuéntenme su peor historia de una cena familiar. Su apoyo me ayuda a compartir estas historias y, sinceramente, significa más de lo que imaginan. Volvamos al caos. Los socios de Francisco fueron las primeras fichas de dominó: Carlos, Fernando, Ricardo, Andrés, Ulises y Daniel. Cada uno recibió documentación detallada de la contabilidad creativa de Francisco. La denuncia al SAT incluía 5 años de discrepancias que documenté y presenté con un lazo de regalo. Los acreedores de Brenda recibieron el verdadero tesoro, los activos reales de Francisco, sus cuentas ocultas y la prueba de que había estado mintiendo sobre sus finanzas mientras su hija se saltaba pago tras pago. El gordo Toño, resulta que no le gusta que lo tomen por tonto. El correo electrónico de mi madre era diferente. Incluí el testamento original, el real, además de la documentación de cada transferencia de propiedad, cada retirada de fondos, cada cosa que Francisco había robado mientras ella estaba de luto. Terminé con una simple pregunta: ¿lo sabías, o elegiste no saberlo? A las 7 de la mañana, Francisco estaba en mi puerta, no golpeando, no exigiendo, sino gimoteando. A través de la mirilla, pude verlo en su pijama de Navidad, con un teléfono en cada mano, ambos sonando sin parar. Parecía que había envejecido 10 años en 30 minutos. Entonces la voz de Brenda resonó por el pasillo. Estaba gritando porque sus tarjetas de crédito habían sido rechazadas en Starbucks. En la mañana de Navidad, se había ido a Starbucks. Su sentido del derecho era casi impresionante. Exigía que Francisco lo arreglara de inmediato, amenazando con contarle a todo el mundo sobre su negocio secundario si no lo hacía. Ni siquiera yo sabía de un negocio secundario. Esto se estaba poniendo mejor de lo esperado. Mi madre llegó a las 7:30, todavía en camisón con un abrigo por encima.
La expresión de su rostro no era de ira ni de tristeza. Era de despertar, como si hubiera estado sonámbula durante una década y finalmente hubiera abierto los ojos. El teléfono de Francisco mostraba 47 llamadas perdidas a las 8 de la mañana. Lo sé porque no dejaba de gritar el número como si significara algo. Abogados, acreedores, socios, investigadores, incluso la escuela de arte de Brenda llamando por solicitudes de préstamos fraudulentas. Cada timbre era un clavo en el ataúd que él mismo se había construido. El chat familiar había pasado de la confusión al comentario. La prima Jessica publicó: "El karma está trabajando horas extra esta Navidad". La abuela simplemente escribió: "Por fin". Mi madre no había dicho una palabra en línea, pero había estado leyendo cada mensaje, viendo cada prueba que yo había compartido. A las 9 de la mañana, había 3 furgonetas de noticias fuera de nuestro edificio. Resulta que el vídeo del tío Beto no solo se había vuelto viral en TikTok. Alguien lo había etiquetado, padrastro malvado expuesto, y era tendencia. Francisco empujándome en la cena se reproducía en bucle en las redes sociales, cada vez que se compartía añadía otra grieta a su reputación. 3 días después de Navidad, justo cuando pensaba que Francisco estaba fuera de combate, hizo lo que yo llamo la jugada de la víctima a la inversa, un movimiento tan audaz que casi lo admiré. Casi. Estaba sentada en mi apartamento revisando la creciente pila de documentos legales cuando mi timbre sonó a las 7 de la mañana. No eran los golpes desesperados de Francisco esta vez. Esto era profesional. El hombre en mi puerta parecía un abogado sacado de Central Casting, pelo plateado, traje caro y una sonrisa que probablemente costaba más que mi coche. Su nombre era Ricardo Solís, y me entregó unos papeles con el tipo de floritura que normalmente se reserva para los magos que sacan conejos de los sombreros. Excepto que este conejo tenía dientes. Francisco me demandaba por 35 millones de pesos por espionaje corporativo, difamación y algo llamado infligir angustia emocional intencionadamente. Eso último me hizo reír a carcajadas, lo que probablemente no fue la reacción que Ricardo esperaba. Resulta que Francisco le había pedido un favor a su compañero de golf, ya sabes, el que siempre hacía trampas en el 9º hoyo. Ricardo Solís no era un abogado cualquiera. Era el tipo que había conseguido que 3 directores ejecutivos se libraran por tecnicismos. Solo sus honorarios iniciales costaban más de lo que Francisco tenía, pero al parecer estaba trabajando a comisión, apostando por un gran pago. El contraataque era realmente inteligente. Francisco afirmaba que yo había usado mi posición en cumplimiento corporativo para robar secretos comerciales, que había violado acuerdos de confidencialidad y que mi persecución maliciosa le había costado millones en negocios perdidos. Incluso había encontrado a 2 antiguos compañeros de trabajo míos, Carla y Marcos, ambos despedidos por fraude de gastos, que estaban dispuestos a jurar que yo me había jactado de hundir a mi padrastro. Pero el verdadero shock llegó al mediodía. Brenda apareció en mi puerta con un equipo de cámaras, no de los medios de comunicación. Había contratado a un documentalista, un tipo llamado el Charlie con un canal de YouTube, para filmar su historia de victimización por una hermanastra celosa. Se paró en mi pasillo, llorando falsamente sobre cómo yo siempre había resentido su éxito, cómo había fabricado pruebas, cómo yo era la verdadera villana. La narrativa se estaba extendiendo. Francisco había contratado una empresa de relaciones públicas. Bueno, en realidad, era solo un tipo llamado Pepe que dirigía un servicio de gestión de reputación desde el sótano de su madre, pero era sorprendentemente efectivo. El hashtag falsamente acusado comenzó a ser tendencia. Habían editado el vídeo del tío Beto para que pareciera que yo me había tirado al suelo. Resulta que a Internet le encantan las teorías de la conspiración. Para el 4º día, estaba recibiendo amenazas de muerte de extraños que habían decidido que yo era una hijastra malvada que intentaba destruir a un hombre de familia trabajador. Mi empresa me puso en licencia administrativa pendiente de investigación. Mi vecino empezó un rumor de que yo era mentalmente inestable. Incluso algunos miembros de la familia empezaron a dudar. Quizás Francisco tenía razón. Quizás había ido demasiado lejos. El peor momento llegó cuando mi madre llamó, con la duda asomando en su voz. Ximena, dijo en voz baja, el abogado de Francisco me mostró documentos. Parecen reales. ¿Tú plantaste pruebas? El hecho de que pudiera siquiera hacer esa pregunta después de todo se sintió como si me empujaran de nuevo.
Francisco fue a un programa matutino de la televisión local, el tipo de programa que normalmente cubre perros perdidos y ventas de pasteles. Llevaba su mejor traje y lo que yo llamo su expresión de ciervo herido. Habló de criarme como a su propia hija, del dolor de ser traicionado, de solo querer que nuestra familia volviera a estar unida. La presentadora, que claramente nunca había verificado un dato en su vida, asintió con simpatía. Mientras tanto, Ricardo Solís era bueno. Realmente bueno. Había encontrado un tecnicismo en cómo había accedido al teléfono de Francisco. Aparentemente, mirar un teléfono desbloqueado podría considerarse acceso no autorizado a dispositivos electrónicos. Había convertido mi documentación en evidencia de una venganza obsesiva. Incluso había sugerido que yo había manipulado a mi anciana abuela para que participara en mi plan. La audiencia se fijó para el 30 de diciembre. El juez, Hernán Fuentes, era conocido por favorecer los giros dramáticos. El equipo de Francisco tenía impulso, la simpatía de los medios y una narrativa que estaba empezando a calar. Esa noche, me senté con el ordenador portátil de mi padre, preguntándome si había jugado mis cartas demasiado pronto, si Francisco estaba a punto de darle la vuelta a toda la mesa. El 29 de diciembre, el día antes de la audiencia, todo volvió a cambiar. Pero esta vez, la contranarrativa cuidadosamente construida de Francisco se derrumbó como un castillo de naipes en un huracán. Comenzó con Pepe, el experto en gestión de reputación. Resulta que dirigir una campaña de relaciones públicas desde el sótano de tu madre tiene limitaciones, específicamente, tu madre. La madre de Pepe, Bárbara, reconoció a Francisco de su club de lectura. No de su club de lectura actual, sino del de hace 15 años en Monterrey, donde Francisco se hacía llamar Francisco Montenegro Valdés y había estafado a 6 viudas sus ahorros antes de desaparecer. Bárbara no solo llamó a la policía, llamó a toda su red de clubes de lectura en 3 estados. Al mediodía, 14 mujeres diferentes habían presentado historias sobre Francisco. Nombres diferentes, misma estafa. La imagen del hombre de familia herido se evaporó más rápido que la carrera de modelo de Brenda. Luego, Carla y Marcos, mis antiguos compañeros de trabajo que habían aceptado testificar en mi contra, tuvieron un repentino ataque de conciencia, provocado por la aparición de la FGR en sus puertas. Resulta que mentir en una investigación federal sigue siendo ilegal, incluso si un abogado elegante te pide que lo hagas. Cambiaron de bando más rápido que unas tortitas en Vips, admitiendo que Francisco les había pagado 85.000 pesos a cada uno por mentir. Pero la verdadera bomba provino de una fuente inesperada, la asistente legal de Ricardo Solís, una mujer tranquila llamada Dora que había estado tomando notas en cada reunión. Había estado grabando todo legalmente, ya que nuestro estado es un estado donde el consentimiento de una sola de las partes es suficiente para grabar. Francisco, sin saber esto, había sido extremadamente sincero sobre la fabricación de pruebas, el soborno de testigos y sus planes de huir a Costa Rica una vez que obtuviera el dinero del acuerdo. Dora no solo renunció. Entró en la oficina del Ministerio Público con 6 horas de grabaciones, transcripciones codificadas por colores y lo que ella llamó su carpeta de conciencia, cada truco sucio que Ricardo y Francisco habían planeado. Resulta que la hija de Dora también había sido estafada por un padrastro. Había estado esperando exactamente este momento. El documentalista, el Charlie, que había estado siguiendo a Brenda, se convirtió accidentalmente en el héroe que no sabíamos que necesitábamos. Había estado transmitiendo en vivo gran parte de su metraje, pensando que crearía expectación. Lo que realmente hizo fue capturar a Brenda admitiendo ante la cámara que sabía que su padre era culpable, pero ¿a quién le importa? Necesitamos el dinero. También mencionó de nuevo el negocio secundario. Aparentemente, Francisco había estado vendiendo artículos de lujo falsos en línea, usando el almacén de la empresa para guardarlos. Al anochecer, Francisco estaba de nuevo en mi puerta, no con abogados ni cámaras, sino solo, desesperado y de alguna manera aún más patético que antes. De hecho, intentó jugar la carta de la familia. Podemos arreglar esto entre nosotros. Somos familia. Grabé toda la conversación en mi teléfono, incluida la parte en la que me ofreció 850.000 pesos para dejarlo todo, luego 1.700.000 pesos, y finalmente, lo que quieras, solo di tu precio. Mi madre llegó mientras Francisco todavía estaba suplicando. Había pasado el día con la abuela, revisando fotos antiguas, documentos antiguos y, al parecer, grabaciones antiguas.
Resulta que mi padre había sospechado que Francisco era un estafador antes de morir. Había contratado a un investigador privado y reunido pruebas, pero el cáncer se lo llevó antes de que pudiera actuar. Mi madre lo había encontrado todo en una caja de seguridad de la que se había olvidado. El duelo le hace cosas extrañas a la memoria. La expresión en la cara de Francisco cuando mi madre reprodujo la grabación de él presumiendo ante alguien de haber conseguido el premio gordo de la viuda afligida, casi valió la pena por todo. Casi. Esa noche, después de que Francisco se hubiera escabullido y mi madre se hubiera ido a casa a procesarlo todo, me senté sola con el ordenador portátil de mi padre. Había una carpeta que había estado evitando, etiquetada simplemente como para mi hija. Abrir cuando estés lista. Finalmente me sentí lista. El primer archivo era un vídeo. Mi padre, delgado por la quimioterapia pero con los ojos aún brillantes, sentado en su estudio. La marca de tiempo indicaba que fue grabado 3 semanas antes de morir. Su voz era más débil de lo que recordaba, pero sus palabras eran de acero. Ximena, si estás viendo esto, significa que Francisco Montenegro ha mostrado su verdadera cara. Siento no haber podido protegerte yo mismo, pero te he dejado las herramientas para que te protejas tú. Sostuvo una carpeta. Todo lo que hay aquí está respaldado en 3 lugares: el ordenador portátil, una caja de seguridad en Banorte y con mi abogado, el licenciado Miguel Robles, en Querétaro. Lo que siguió fueron 20 minutos de mi padre exponiendo metódicamente la historia de Francisco. Su verdadero nombre era Francisco Morales de la Vega. Llevaba 20 años ejecutando la misma estafa en 7 estados. Mi padre había localizado a 11 víctimas, grabado sus historias y recopilado informes policiales. Francisco no era solo un estafador, era un depredador en serie que se especializaba en viudas con hijos. Pero entonces mi padre reveló algo que me dejó sin aliento. No lo confronté porque necesitaba que pensara que había ganado. Verás, cariño, la FGR ha estado vigilando a Francisco durante 5 años. La agente Sara López se me acercó hace 6 meses. Hemos estado construyendo un caso federal. El vídeo continuaba con mi padre explicando la trampa que había tendido. ¿El testamento que Francisco creía haber destruido? Era falso. El verdadero estaba archivado en Querétaro, blindado e inquebrantable. Las cuentas de la empresa a las que Francisco tenía acceso eran señuelos con rastreadores en cada transacción. Incluso la casa estaba en un fideicomiso irrevocable que se activaría en mi 30º cumpleaños o al tener pruebas del fraude de Francisco, lo que ocurriera primero. Sabía que no estaría allí para activarlo, dijo mi padre, con lágrimas en los ojos, pero sabía que mi hija sería lo suficientemente fuerte como para terminar lo que yo empecé. El siguiente archivo estaba etiquetado como Sara López, contacto de la FGR. Marqué el número con manos temblorosas. Respondió al segundo timbre como si hubiera estado esperando durante años. Señorita Garza, me preguntaba cuándo llamaría. Su padre dijo que sabría cuándo era el momento adecuado. Lo que siguió fue una conversación que lo cambió todo. ¿La secretaria de Francisco, con la que había estado teniendo una aventura? Era la agente López, encubierta durante 3 años. No había estado teniendo una aventura, había estado documentándolo todo. ¿El negocio secundario de venta de productos falsificados? Se conectaba con una red de fraude internacional que la FGR había estado rastreando durante una década. Estábamos esperando a que Francisco hiciera su gran movimiento, explicó la agente López. ¿La demanda en su contra? Eso es. Ahora ha cometido fraude electrónico federal, manipulación de testigos y otros 15 delitos graves. Entraremos en acción mañana por la mañana. Pero mi padre había dejado una sorpresa más. Una carpeta etiquetada como La Red contenía información de contacto de todas las víctimas anteriores de Francisco. Durante la última semana, mientras yo luchaba contra la campaña de relaciones públicas de Francisco, ellas se habían estado organizando. Bárbara, del club de lectura, las había conectado a todas. Habían formado un grupo de apoyo para víctimas, contratado a un abogado colectivo y estaban preparando una demanda civil masiva. El último archivo de vídeo era corto, grabado el día antes de que mi padre ingresara en cuidados paliativos. Estaba en la habitación de mi infancia, sentado en mi cama, sosteniendo el osito de peluche que me había regalado cuando tenía 5 años. Ximena, dijo, necesito que sepas 3 cosas. Primero,
Estoy orgulloso de en quién te has convertido. Segundo, tu madre necesitará tiempo para sanar, pero volverá a ser ella misma. Sé paciente con ella. Y tercero, sonrió con esa sonrisa pícara que tanto había echado de menos. El mayor error de Francisco fue subestimarte. Piensa que solo eres una dulce oficial de cumplimiento. No tiene idea de que sacaste tu espíritu de lucha de ambos padres. Hazle la vida imposible, cariño. Y luego vive tu hermosa vida. El vídeo terminaba con él colocando el osito de peluche en mi almohada y susurrando, la justicia no es venganza. Es equilibrio. Restaura el equilibrio, mi querida niña. El 30 de diciembre llegó con una ventisca y un equipo de armas y tácticas especiales. El arresto ocurrió a las 6 de la mañana. La FGR no cree en dormir hasta tarde. Francisco estaba en calzoncillos. Brenda gritaba sobre sus derechos. Y de alguna manera Pepe, el tipo de las relaciones públicas, también estaba allí, habiendo pasado la noche gestionando la crisis desde el sofá de Francisco. Los tres fueron arrestados, aunque Pepe fue liberado una vez que se dieron cuenta de que era catastróficamente estúpido, no un criminal. La audiencia programada para esa mañana se convirtió en algo completamente diferente. El juez Fuentes, que había estado listo para escuchar la demanda de Francisco en mi contra, se encontró en cambio presidiendo una congelación de activos de emergencia. La FGR presentó su caso con el tipo de precisión que hizo cantar a mi corazón amante del cumplimiento. La agente López subió al estrado. 3 años de trabajo encubierto destilados en 2 horas de testimonio devastador. Documentó todo, la malversación, el fraude, el lavado de dinero, incluso los planes de Francisco para asesinar a mi padre cambiando sus medicamentos, un plan que había abandonado solo porque mi padre ya se estaba muriendo. Ricardo Solís intentó retirarse del caso tan rápido que de hecho tropezó con su maletín. Pero el juez no había terminado con él. Resulta que Dora, la asistente legal, había grabado a Ricardo sobornando perjurio a sabiendas. Su licencia de abogado fue suspendida antes del almuerzo. La red de víctimas apareció como un ejército vengador de perlas y zapatos sensatos. 14 mujeres, todas mayores de 60 años, todas contando la misma historia con diferentes nombres y fechas. Francisco había robado más de 50 millones de pesos en 20 años. Solo las demandas civiles lo destruirían, pero los cargos criminales eran lo que realmente importaba. El agente del SAT que testificó de hecho sonrió mientras leía los cargos: evasión de impuestos, fraude fiscal, presentación de declaraciones falsas. La lista continuó durante 20 minutos. Francisco debía 24 millones de pesos en impuestos atrasados, pero con multas e intereses, se acercaba a los 50 millones. Habían congelado todo, incluso las monedas en el portavasos de su coche. Mi madre subió al estrado para validar los documentos del fideicomiso. Estaba serena, clara, y cuando se le preguntó sobre el carácter de Francisco, simplemente dijo: yo estaba de luto. Él estaba de caza. Todo el tribunal se quedó en silencio. Pero el momento que rompió a Francisco por completo fue cuando Brenda subió al estrado por la acusación. Enfrentada a sus propios cargos, había cambiado de bando más rápido que sus negocios fallidos. Detalló cada estafa, cada mentira, cada crimen que había presenciado. Incluso produjo grabaciones que había hecho de Francisco, un seguro para cuando él inevitablemente se volviera contra ella. El escorpión se había picado a sí mismo. La fiscal federal, una mujer llamada Jessica Torres que parecía que se comía a los abogados defensores para desayunar, expuso todo el alcance. Esto no era solo fraude, era crimen organizado. Francisco no había actuado solo. Formaba parte de una red que se dirigía a viudas en todo el país. Los artículos de lujo falsos financiaban el terrorismo. El lavado de dinero pasaba por 6 países. Francisco no solo se enfrentaba a la cárcel, se enfrentaba al tipo de condena que normalmente se reserva para los capos de la mafia. Al final del día, a Francisco se le había negado la fianza por riesgo de fuga. Su pasaporte ya había sido marcado cuando intentó reservar un billete a Costa Rica esa mañana. Todos sus activos estaban congelados. Cada vía de escape estaba bloqueada. El hombre que me había empujado ahora estaba cayendo. Y a diferencia de mí, nadie iba a ayudarlo a levantarse. La Nochevieja llegó con champán y vindicación. La reunión familiar fue en casa de la abuela esta vez.
Declaró que el antiguo lugar estaba contaminado por la presencia de Francisco, y nadie discutía con la abuela cuando usaba ese tono. El ambiente era surrealista. Las mismas personas que habían observado en silencio mientras Francisco me empujaba ahora me trataban como a una heroína. El tío Beto se había convertido en mi mayor partidario, principalmente porque su vídeo había sido opcionado para un documental de crímenes reales y le estaban pagando. Donó la mitad a la caridad, guardando el resto para lo que llamó su fondo de disculpa, llevándome a cenas muy caras para compensar por ser un idiota. Jessica había demostrado ser una verdadera prima a través de todo. Había pasado la semana ayudando a otras víctimas a presentar documentos, trabajando pro bono porque, como dijo, ver a Francisco ser destruido es pago suficiente. Incluso había empezado a salir con el compañero de la agente López, un contador muy agradable de la FGR llamado David que amaba las hojas de cálculo tanto como ella amaba la justicia. Mi madre llegó temprano para ayudar a preparar. Había estado en terapia desde el 27 de diciembre, un programa intensivo para víctimas de manipulación a largo plazo. Se veía diferente, no solo más feliz, sino presente de una manera que no había estado en una década. Había empezado a vestir de rojo de nuevo, el color favorito de mi padre en ella. Necesito disculparme adecuadamente, dijo, no a la habitación, sino directamente a mí. No por haber sido engañada. El duelo nos convierte a todos en tontos. Sino por elegir la comodidad sobre el coraje, por dejar que él apagara tu luz para evitar ver mi propia oscuridad. Merecías una madre que luchara por ti. En cambio, tuviste que luchar por las dos. La habitación se quedó en silencio, pero era un silencio diferente al de la Nochebuena. Esto era respeto, reconocimiento, el tipo de momento que sana las cosas. La abuela se puso de pie, levantando su copa de champán. Esta familia le falló a Ximena una vez. No le fallaremos de nuevo. Y no olvidaremos que la justicia no vino de nosotros, sino a pesar de nosotros. Ojalá nos ganemos el perdón que nos está mostrando al estar aquí esta noche. Exactamente a medianoche, mientras la bola caía en la televisión, mi teléfono recibió una notificación. El fideicomiso se había activado. El negocio familiar era oficialmente mío. La casa estaba a mi nombre. Cada protección que mi padre había puesto en marcha se había disparado. Era el 1 de enero. Año nuevo, vida nueva, nuevo comienzo. Francisco, mientras tanto, pasaba su Nochevieja en detención federal. Brenda había sido puesta en libertad bajo fianza, pero estaba bajo arresto domiciliario en un centro de reinserción. Sus sueños de Instagram fueron reemplazados por servicio comunitario ordenado por el tribunal. Había conseguido un trabajo en McDonald's. El uniforme no salía bien en las fotos. Alguien me había enviado una foto de la celebración de Año Nuevo del centro de detención. Aparentemente, habían tenido sidra de manzana espumosa y galletas rancias. Francisco estaba sentado solo en un rincón, vistiendo de naranja en lugar de Armani. El hombre que había necesitado ser el centro de atención ahora era solo el recluso número 4847329. ¿La mejor parte? Los productores del documental querían entrevistarme. El título provisional era Empujada al suelo, de pie, una historia de crimen navideño. Ofrecían suficiente dinero para reiniciar el fondo de becas que mi padre había creado antes de morir. La caída de Francisco financiaría los sueños de otras personas. 6 meses después, me senté en la oficina de mi padre, ahora verdaderamente mía, preparándome para la audiencia de sentencia de Francisco. El caso federal había sido rápido y decisivo. Francisco se había declarado culpable de 47 cargos, esperando clemencia. No la obtendría. La jueza, una mujer llamada Patricia Herrera que había sido una de las clientas de mi padre años atrás, no ocultó su disgusto. Francisco recibió 25 años en una prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 15. La sala del tribunal estalló en aplausos. Altamente inusual, pero la jueza Herrera lo permitió, diciendo, a veces, la justicia merece reconocimiento. Brenda había recibido 2 años de libertad condicional y 3.000 horas de servicio comunitario. De hecho, se había convertido en una empleada decente en McDonald's, incluso siendo ascendida a gerente de turno. Su Instagram ahora presentaba citas motivacionales sobre la redención y fotos de ella fregando suelos con leyendas como, comienzos humildes. Desarrollo del carácter por fin.
El negocio familiar no solo se había recuperado, sino que había prosperado. Los empleados, liberados de la gestión tóxica de Francisco, habían aumentado la productividad en un 40%. Habíamos recuperado contratos que Francisco había perdido, ganado nuevos gracias a la publicidad, y yo había instituido un sistema de participación en los beneficios que hacía que todos se sintieran parte de nuestro éxito. Mi madre había vendido la casa familiar contaminada y comprado un lugar más pequeño cerca de la playa. Había empezado a salir con el viejo amigo de mi padre, Miguel, el abogado de Querétaro que había guardado el testamento real a salvo. No se parecía en nada a Francisco, tranquilo, amable, y me pidió permiso antes de proponerle matrimonio. Se lo di con gusto. La red de víctimas se había convertido en una organización sin ánimo de lucro formal, ayudando a viudas a reconocer y escapar de relaciones depredadoras. Bárbara, del club de lectura, era su presidenta, y ya habían ayudado a docenas de mujeres. La habían llamado la Fundación Ximena, lo que me hacía llorar cada vez que veía el membrete. La agente López Sara, como la llamaba ahora, se había convertido en una amiga. El caso de Francisco le había valido un ascenso y un puesto de profesora en la Academia de la Fiscalía. Usaba su caso como un ejemplo de libro de texto sobre cómo la codicia y el narcisismo crean su propia caída. Francisco se había convertido, literalmente, en una moraleja. El documental se había emitido con enormes índices de audiencia. El tío Beto se había convertido en una celebridad menor, dando charlas sobre la intervención de los espectadores y la importancia de ayudar a los miembros de la familia en necesidad. Donó todos sus honorarios de las charlas a refugios de violencia doméstica y me compró un coche con los derechos de autor de su vídeo, un hermoso Tesla azul con una matrícula que decía, "Me levanto". Pero el mejor momento llegó cuando visité a Francisco en prisión, no para cerrar un ciclo o para perdonar, sino para entregarle algo. Le di una única fotografía, la mesa de la cena de Navidad, completamente puesta, con mi asiento prominentemente exhibido con su placa de bronce que decía, "El trono de Ximena". Ese asiento, le dije, nunca fue sobre jerarquía. Fue sobre la familia reconociendo a la familia. Nunca entenderás eso porque nunca has sido familia. Solo fuiste un parásito que confundió la paciencia con la debilidad. Intentó responder, pero yo ya me estaba alejando. Los guardias me dijeron más tarde que se había quedado mirando esa foto durante horas, comprendiendo por fin que su único empujón le había costado todo, mientras que a mí me había devuelto todo lo que él había intentado robar. Un año después de ese empujón de Navidad, nos reunimos de nuevo para las fiestas. La mesa estaba llena, más llena que antes, de hecho. Sara López vino, al igual que varias mujeres de la red de víctimas que no tenían a dónde ir. Miguel estaba allí, practicando nerviosamente su brindis como el nuevo esposo de mi madre. Incluso Brenda había sido invitada, aunque eligió ser voluntaria en un refugio para personas sin hogar en su lugar, enviando una tarjeta genuinamente sentida. La abuela, ahora con 86 años y más lúcida que nunca, levantó su copa para un brindis. El año pasado, aprendimos que el silencio ante la injusticia nos hace cómplices. Este año, hemos aprendido que la redención es posible para aquellos que la buscan. Y la justicia, aunque a veces se retrase, vale la pena luchar por ella. Mientras todos chocaban sus copas, pensé en las palabras de mi padre, la justicia no es venganza. Es equilibrio. El equilibrio se había restaurado. Francisco me había empujado al suelo frente a 23 testigos silenciosos. Ahora estaba cayendo durante 25 años frente al mundo entero. Y esta vez, nadie guardó silencio sobre lo que se merecía. Dicen que debes tener cuidado a quien empujas, podrían saber cómo volver a levantarse. Pero Francisco aprendió una lección más dura, ten cuidado a quien empujas en la cena de Navidad. Podrían tener un padre fallecido que planeó este momento exacto, un agente de la FGR como amante de mentira y una abuela que ha estado documentando tus crímenes mientras fingía estar confundida con su iPhone. El precio de un empujón, todo por lo que Francisco había conspirado, robado y construido sobre mentiras, se vino abajo por un único momento de crueldad. Él había pensado que estaba empujando a una hijastra débil. En cambio, había empujado la primera ficha de dominó en su propia destrucción. Gracias por escuchar mi historia. No olviden suscribirse. Una nueva historia está en camino.